Donde las disciplinas del diseño se cruzan y dialogan, surge un espacio de encuentro para todos. Desde los pasillos de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica, entre planos, maquetas y creatividad, nace un punto de encuentro. Bienvenidos a tu espacio. Ahora comienza Espacio Común. Bienvenidos a Espacio Común, el programa de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Este es un espacio de diálogo donde compartimos y debatimos ideas sobre arquitectura, sobre diseño, sobre ciudad, integrando las disciplinas profesionales que conforman nuestra oferta académica. A la vez, este es un foro que reúne voces diversas comprometidas con construir, desde distintas perspectivas, un verdadero espacio común. Les saluda su moderador, profesor Pedro Ángel Rosario Torres, coordinador de la experiencia de fin de carrera en el programa de arquitectura. Y en esta oportunidad tengo el honor de conversar con nuestra invitada de hoy, la profesora Magda Baldina García, profesora y coordinadora de la Unidad de Conservación Adaptativa y Preservación del programa de arquitectura de la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón, en este programa que le estamos titulando Ponce abre sus puertas. Bienvenida, Magda. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias al público que nos escucha y a los que podrán vernos. Quería hablar contigo en algo bien especial porque tú eres, además de profesional de la arquitectura, especialista en temas de preservación histórica. Estás en la escuela desde el principio, desde el comienzo, en el año 2009. Y no sé si recuerdas que cuando hicimos el primer programa de esta versión del programa de radio de la escuela, Espacio Común, yo hablaba con el decano un poquito de los orígenes de la escuela para el año 2009 y hablaba un poquito de las ideas o los conceptos que dieron paso a la fundación de la escuela. Y una de ellas era el laboratorio de ciudad. Esa idea que llevó a que conscientemente la escuela, cuando se fundara, no se fundó en un edificio dentro de este campus, sino que se decide hacer un edificio o un programa satélite y escoger un edificio en el centro urbano e histórico de Ponce, en este caso. La Escuela de Arquitectura, para los que no lo saben, la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica se encuentra justo frente a la Plaza de las Delicias, casi frente por frente al Parque de Bombas. Y llevamos allí desde el año 2009 con puertas abiertas. Y yo recuerdo que las discusiones que teníamos, el equipo fundacional, tenía que ver con un poquito que los estudiantes se enfrentaran a lo que es la realidad de la ciudad. Una ciudad que hoy día el estudiante universitario no todos conocen porque nuestros estudiantes, la mayoría de los estudiantes universitarios hoy día no son residentes urbanos. Son más bien residentes de barrios o de suburbios, como muchos de nosotros. Y entonces quiere decir que no estaban tan expuestos, nos damos cuenta que el estudiante hoy día no está tan expuesto a la vida de ciudad y que por lo tanto el contexto educativo de la escuela, o sea, el hecho de llegar a la escuela, estar en un centro urbano o histórico, iba a generar un mayor entendimiento de lo que luego como profesional de la arquitectura ese profesional tenía que encargarse. Eso es así. Al arquitecto le dicen, tienes que encargarte del diseño de las ciudades, pero no la conoces. Y en ese sentido se enfrentaban a todas las situaciones de la ciudad, al entendimiento del espacio público, de lo que es el paseo, la calle, cómo compartimos todos ese espacio, cómo ese espacio le pertenece a los ciudadanos de un municipio, a los visitantes de otro municipio, a, digamos, los turistas, a aquellos que quieren hacer una manifestación social, pública. Música, arte, correcto, muy bien. Y de repente entender eso, vivirlo cada vez que entran y salen de la escuela, era bien rico para nosotros en el entendimiento del estudiante de arquitectura, que la escuela se funda primero como arquitectura, antes de arquitectura y diseño. Entendíamos que era bien rico para ellos. Pero una cosa adicional que el estudiante se enfrenta es el contexto histórico del centro histórico de Ponce. Nosotros estamos en una ciudad restaurada y por lo tanto ese estudiante se enfrenta a ver el efecto que tiene la preservación histórica o un centro histórico preservado, como es el caso de Ponce. ¿Cómo tú ves ese asunto? ¿Cómo tú ves el efecto o el aporte que puede hacer a la educación de un nuevo profesional, el estar viviendo técnicamente, como son las escuelas de arquitectura para los estudiantes de arquitectura, que son su segunda casa, a veces la primera? ¿Cómo tú ves que eso aporta desde tu pericia? Pues mira, Pedro, muchas gracias primero por la invitación y quiero comentar. Yo creo que nuestra escuela es privilegiada. Ya quisiera muchas escuelas poder estar enclavadas en los centros históricos, pero los centros históricos son
Yo siempre digo que los edificios son páginas del libro, ¿verdad? Que tú vas pasando y te van narrando toda esta historia. Así que tú tienes toda esta colección de estructuras que te forman un conjunto, ¿verdad? Y entonces, dentro de ese conjunto vas a tener edificaciones de distintos periodos, que eso es lo que cosas más maravillosas. Yo siempre me refiero a la calle Castillo, que es de las más ricas de la ciudad. Y la calle Castillo puede tener un edificio Art Deco, un revival español, arquitectura moderna, porque también la arquitectura moderna es parte de nuestro legado. O sea, todo lo que se hizo ayer ya empieza a formar parte de nuestra historia, que eso es importante. Yo creo que es una oportunidad maravillosa porque tú simplemente abres la puerta y dices, vámonos a dibujar la ciudad. Vamos a ver los detalles arquitectónicos. En las clases que damos, tanto de preservación, urbanismo, el que sea el tema, lo tenemos a la vuelta de la esquina. No nos tenemos que montar en un carro para salir a una excursión. Nuestra excursión es de la vida diaria. Así que, donde vas a comer, donde vas a caminar, donde vas a recorrer, tienes la plaza al frente, que la plaza es el origen de nuestra ciudad. Nace ahí el corazón de la ciudad con la iglesia y la alcaldía. Así que lo tenemos todo allí. Te voy a contar algo que tal vez tú no conoces, que tiene que ver con la fundación de la escuela. Y mira que tú y yo nos conocemos hace muchos años. La última unidad, le llamamos a estos temas de la escuela, la última unidad fue la unidad de preservación. La última que se creó fue esa, la unidad de preservación histórica. Yo recuerdo que ya teníamos casi el currículo montado con 9 unidades, o sea, 9 temas. Y de repente me acuerdo que Abel Misla llega a la oficina y me dice, pero tú sabes qué, nos hace falta un tema más. Si nos hace falta, yo digo, ¿cuál tema? Abel me dice, el tema de la preservación histórica. Y empezamos a discutirlo en el conference de su oficina. Y él me dice, hoy día un arquitecto o un egresado de una escuela de arquitectura en Puerto Rico siempre se va a enfrentar de alguna manera u otra a un edificio existente, o en nuestros 78 municipios que siempre tienen sitios o edificios históricos, siempre se va a enfrentar a trabajar con un contexto o un edificio histórico. Así que eso tiene que entrenarse. ¿Lo ves tú igual o no lo ves tú igual? Es una oportunidad maravillosa. Yo voy a hacer una anécdota intermedia rápida. Yo me acuerdo cuando yo presenté mi tema de tesis en la UPR y yo dije que yo quería restaurar el faro de Cabo Rojo. Me dijeron que eso no era un tema de tesis porque restaurar no era hacer arquitectura. Solo con ese paréntesis te lo digo. En nuestra escuela tenemos la oportunidad de reconocer a través de esas 9 unidades, no solo la mía, la que dirijo, poder especializarte en lo que tú quieras. Y todo es arquitectura. Así que esa oportunidad de trabajar con la preservación, nuestros estudiantes se gradúan con ese grado menor que te abre las puertas. Te abre las puertas a todo lo que tenga que ver con patrimonio. A nivel de Puerto Rico, a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos. Ese certificado es oro. Es oro porque te dice, yo tengo algo diferente a los demás. Yo sé trabajar con el patrimonio. Y yo sé integrarme en un tejido histórico. No es solo trabajar con el edificio antiguo, como dice la gente, los viejitos, los edificios viejitos. Claro. Que son edificios de valor realmente, como debemos llamarle, ¿verdad? Pero yo tengo la habilidad, o tengo la destreza, tengo el conocimiento, o los principios, vamos a ponerlo así, porque se aprende mucho en la calle. Yo tengo los principios de cómo yo evalúo un edificio histórico, cómo lo trato como si yo fuera el médico de ese edificio, como si fuera un paciente diferente. Y cómo además trabajo proyectos contemporáneos dentro de un tejido histórico. Así que es una idea maravillosa. Y todavía me acuerdo hasta el día de hoy, el día que Abel llegó a la oficina y nos tocó la puerta. Qué bien, sí. Fue ilustrador porque ciertamente cuando escuchaba a Abel yo decía, sí, es cierto. Entonces, eso implicó un cambio curricular de nuevo. Hacer la segunda versión, ahora incorporando estos cursos y demás, que han sido muy exitosos y han traído mucha visibilidad, pero a la misma vez mucho interés de parte del estudiante. Y mucha oportunidad de proyección de la escuela en muchos temas. Y yo creo que si algo yo he aprendido en estos 16 años en la academia, es que a veces hablamos muchas cosas de la juventud, de que la juventud que si no tiene respeto, no es cierto. A los estudiantes les encanta el tema de la preservación histórica y uno ve el respeto con el que manejan el contexto histórico. Ha sido bien interesante. Ahora bien, hablando del contexto histórico desde el punto de vista del ámbito público, en muchas ocasiones uno lo que escucha de algunos ciudadanos es que es difícil trabajar en los centros históricos, es que no me permiten hacer tal o cual cosa, es que las normativas son bien complejas, ¿verdad? ¿Cómo tú ves, y tú eres pasada directora del Centro Histórico de Ponce, cómo tú ves el acto de hacer normativa para
de alguna manera nosotros preservar, mantener nuestros centros históricos? ¿Lo ves como un acto punitivo, como algunos lo interpretan? ¿Lo ves como un acto positivo? ¿Cómo tú lo interpretas? Mira, yo lo veo como un acto positivo y te cuento rápidamente otro tema que tiene que ver con esto, ¿verdad? Cuando yo tuve la oportunidad de, como tú dices, ser directora del centro histórico, pero ese centro histórico de Ponce que se monta no se trae de la manga, se trae porque se hace un estudio de revitalización del centro histórico de Ponce para ver qué características tiene la ciudad y cómo se trabaja la normativa de la ciudad, cómo se propone esa normativa de ciudad, porque se trabajó la propuesta de normativa, salió de ahí la normativa de Ponce. De hecho, Ponce tuvo su capítulo propio de normativa dentro del reglamento. Muchas personas se acordarán del reglamento 5 con el capítulo de Ponce. Esa normativa nace de la propia estructura histórica de la ciudad, y la normativa lo que hace es crearte un balance en cómo yo trabajo la nueva obra en coordinación con los edificios históricos. Tienes que respetar las dos cosas. Eso me lleva a un tema que es ¿por qué se hace una zona histórica de Ponce? Está la zona histórica de Ponce antes del estudio de revitalización, que era una zona que todo el mundo le llamaba la araña, y era una zona como una deforme. ¿Y por qué? Porque solamente señalaba los edificios de valor y dejaba fuera el resto del tejido. Cuando se hace el estudio uno dice, ok, yo te selecciono a ti, pero el solar de al lado, ¿cómo yo manejo la altura de este con este? Porque era una normativa incompatible. Y ahí voy a la pregunta que tú me haces. Si tú tienes una normativa genérica para todo el país y tú dices, en este solar tú puedes construir un edificio comercial de 10 plantas, y de repente tú miras ahí y tú dices, es que eso no es un solar, ahí hay una casa. Y hay una casa de valor. ¿Qué quiere decir? Que yo la tumbo y hago un edificio de 10 plantas. Y ahí empiezan las partes más neurálgicas. Y empieza un poquito de los choques con los dueños de las propiedades. Entonces, en ese sentido, quiere decir que la normativa lo que está buscando es como una especie de homologación o que haya una buena coordinación. Armonización. Claro, yo siempre digo que el edificio, o lo que tú hagas al lado del histórico, ellos tienen que ser amigos. No tienen que ser íntimos, pero son amigos. Ellos tienen que congeniar. Entonces, el edificio histórico lo que hace es que me da los parámetros. No es la mímesis, que eso es un error bien grande. Sí. Y es error tengo que decirlo, hay muchos gestores quizás de oficinas que en un momento dado trataron de que se hicieran mímesis de edificios históricos. Y esto a través de la historia del instituto ha pasado, ¿verdad? A través de los temas de patrimonio. Pero hay que aclarar que el reglamento no persigue la mímesis, de hecho la prohíbe. Lo que dice es, atempérate, trabaja lo que hablamos toda la vida. Ritmos, alturas, secuencia, relación de sólido, vano, relaciones de espacio. Están buscando que la ciudad sea armónica, como acabas de usar esa expresión. Yo creo que se alineen, que los parámetros respondan a la estructura que existe, y la estructura varía. Tú tienes un tejido que está totalmente alineado con paredes casi medianeras, pero eso hace la normativa de la zona histórica. Se atempera a lo que te da la ciudad. Te vas a Bélgica, que tú la conoces muy bien, y ahí tú dices, yo puedo permitir patios frontales, yo puedo permitir otras características en algunas zonas. Vas a Mariani y tienes los megapatios, porque es un desarrollo de otro periodo. Yo no puedo juzgar Mariani igual que el centro inmediato. Yo creo que el radioescucha que tal vez no se conoce tanto a Ponce, si ha visitado Viejo San Juan, uno podría generar una expectativa de que si uno dice, va a trabajar alguien con un edificio que está en medio de una manzana, ¿qué se espera de ese diseñador? Se espera que respete la manzana. Que respete la manzana. Y entonces la normativa lo que va a hacer es darle una serie de reglas a ese diseñador o diseñadora para que busque esa armonía, para que encuentre esa armonía. En ese sentido, no, estoy de acuerdo contigo, no es un acto punitivo. Ahora, tocaste un punto bien interesante, que es que a veces, cuando vamos a trabajar en un contexto histórico, nos encontramos estructuras históricas. Correcto. Y hay muchas maneras de atender un edificio que existe histórico. Si tú, como especialista en preservación histórica, Magda, si tú nos fueras a decir, digamos, dinos 3 metodologías de intervención, o sea, de métodos en cómo un diseñador o diseñadora puede atender un edificio que se encuentra. Si las fueras a resumir a 3, ¿cuáles dirías? Es que hay una parte que son niveles de intervención y otra cosa son métodos, y ellos van de la mano. Por ejemplo, tú puedes decir, este edificio está casi en perfectas condiciones, lo que vamos a hacer es conservarlo, vamos a darle mantenimiento. Conservar es yo mantengo, como las teorías de John Ruskin, que decía, hay que mantenerlo, no hacer más nada. Entonces, hay pasos que son los más deseados, que es el restauro. Cuando yo voy a restaurar,
yo utilizo lo que hay, pero lo reparo. Ahora, para yo reparar, para yo restaurar, yo tengo distintas metodologías constructivas. Yo puedo consolidarlo, porque quizá tiene elementos que están débiles. Yo puedo hacer anastilosis, que es una palabra que realmente lo que dice es que tú insertas un material que se diferencie del original para completar piezas perdidas. El ejemplo más clásico que doy es el Partenón. Tienes las columnas del Partenón en Grecia, se destrozan, se caen y tienes los tambores, las piezas en el piso. Claro. Para poder montar esas piezas, tú simplemente, hay tambores que desaparecieron, hay piezas que ya no existen. Pues yo le pongo esa pieza como la prótesis en la rodilla. Exacto. Así que es lo mejor que te puedo comparar. Y el extremo ya es cuando tienes que reconstruir. Y muchas veces tienes que usarlos todos. Porque es bien difícil encontrar un edificio puro, que tú digas, esto solamente yo lo voy a restaurar. Así que tenemos que entrar en esas partes. La reconstrucción total nunca la vemos con buenos ojos, porque una vez la pieza se pierde íntegra, jamás va a ser la misma cuando la reconstruya. Vamos a hacerte una pregunta sobre el primero que mencionas. Mencionaste la conservación, que implica mantener el edificio. Te quiero traer un tema que lo hemos conversado en el pasado. En la preservación histórica, bajo Estados Unidos, cae dentro de la supervisión del Departamento del Interior de los Estados Unidos. Desde el año 1993, la definición de estabilización de un edificio fue eliminada. O sea que el gobierno de Estados Unidos no está buscando la estabilización de los edificios como estrategia. ¿Responde eso a que a veces cuando, y es la pregunta que te tengo, cuando se estabiliza un edificio, a veces ya se estabilizó, no hay que hacerle más nada, déjalo así, y eventualmente ese edificio sigue deteriorando? ¿Cómo el concepto conservación, desde el punto de vista de mantener el edificio, encaja o debate el de estabilizar un edificio? Si te fueras bien radical a lo John Ruskin, no harías nada. Simplemente lo limpias y lo dejas como está, y está en su peligro de desaparecer. Que se va muriendo poco a poco. En riesgo de desaparecer totalmente. Entonces, yo creo que los conceptos han tenido que ir cambiando, y a través del tiempo nos tenemos que ir adaptando. Por eso es conservación adaptativa. Claro. Tenemos que reconocer y escoger. Es decir, lo dejo como está, soy puro, y sé que va a desaparecer. ¿Eso es lo que tú quieres, que desaparezca? O yo tengo que intervenir y trabajar con unos elementos un poco más agresivos, y no agresivos en el sentido negativo, en respuesta a lo que está pasando. Quiere decir Te voy a dar un tratamiento intensivo para salvarte. Quiere decir que la conservación implica una intervención, un acto de intervención. Y eso es lo que uno le dice ahora el retrofit. Claro, vamos a ponerle nuevos elementos, y vamos a reconocer que estamos haciendo cosas. Ahora, lo importante es que seas honesto con el edificio. Cuando tú le haces este tipo de cosas, es como la anastilosis. Ahora, yo le voy a poner unos elementos que no eran de él, y lo tengo que poner para aguantarlo. Pero para aguantarlo de manera permanente, no provisional, porque hay dos tipos de estabilización. Y ahí lo vemos en la calle Reina. Estabilizas para esperar que alguien te rescate. O estabilizas de manera para darle permanencia, para que el edificio pueda durarnos muchos años más. Claro. En el segundo tema que tocas, el de restauración, te quiero presentar una situación que se enfrentan los arquitectos que trabajan en estos proyectos. Supongamos que tenemos un edificio que se diseña originalmente por primera vez y se construye en el siglo XIX. Y luego, a través de los años, queda pequeño para la necesidad. Y tal vez ya a principios del siglo XX se decide hacerle una ampliación. Luego, pasan unos cuantos años, hay un desastre natural, daña el edificio, entonces otro diseñador, un tercero en este caso, viene y trabaja sobre ese edificio y hace unos ajustes, unos cambios, ¿verdad? Dentro de lo que es la corriente arquitectónica de la época en que está trabajando el edificio. Luego el edificio queda en desuso, se empieza a deteriorar, y en el presente se llama a un diseñador o diseñadora especialista en preservación histórica para trabajar con el edificio, para restaurarlo. Y el edificio está ya en decadencia. ¿A cuál momento lo restauro? ¿Lo restauro al original, sabiendo que el edificio no va a proveer a una necesidad contemporánea, no va a ser suficientemente grande? ¿Lo restauro a la segunda fase, cuando se amplió, y obvio la tercera después del daño? ¿O analizo los daños que
que ya se habían analizado en la tercera y restauro a esa versión. O sea, ¿cuál de los edificios es la correcta? ¿Cuál de las versiones de los edificios es la correcta? La primera parte de esa contestación es que tengo que investigar el edificio, tengo que investigar su historia y le tengo que hacer un análisis bien profundo. Hay que hacer un análisis exhaustivo de la edificación. Y en teoría, todas esas intervenciones que hicieron todos estos arquitectos a través de las épocas, que se entiende que fueron diseñadas y fueron atemperadas a la edificación, y si está atemperada a la esencia del edificio, aunque el edificio haya crecido, el edificio sirvió un propósito importante en la historia y tú no lo puedes descartar. De hecho, la propia Carta de Atenas, la Carta de Venecia lo ratifica, que son cartas conservacionistas, que son nuestras guías de los conservacionistas, te dice, no descartes ningún momento de intervención de la estructura donde le haya dado valor a la estructura. Pero la palabra es importante porque no es lo mismo que tú digas, yo a este edificio le voy a encajar una estructura que le hace daño a la edificación original. Si le está haciendo daño, tengo que retirarle el daño. Claro. Y retirarlo con cuidado. Porque a veces hay que tener cuidado hasta cómo lo retiro, que no le haga más daño a lo que queda. Claro. Así que todo eso es compatible. Hay ejemplos maravillosos en Puerto Rico y es en nuestro diario vivir, porque cuando nosotros recibimos estos edificios del pasado, esos edificios tuvieron en un momento dado un fogón, tuvieron quizá, los más antiguos tenían la letrina y no tenían baño. Entonces, nosotros tenemos que ir atemperando la arquitectura a los tiempos donde vivimos. Ahora tenemos la electricidad, el agua. Claro. O sea, son cosas que nosotros lo vemos tan común hoy. Y los edificios antes no tenían esos servicios. O sea, se llevaban de maneras distintas, ¿verdad? Dependiendo de la época de la edificación. O sea, que la temperación podría incluir, en este caso, añadirle algunos elementos para la vida contemporánea, y eso es válido. La estructura del edificio. Claro. Implicaría para un diseñador o diseñadora escoger cuál momento o cuáles elementos de cada momento son los que se mantienen, pero también implicaría eliminar los desaciertos que se cumplieron a través de los años sobre el edificio. Eliminar los desaciertos y te digo más, y añadir lo que sea necesario. Claro, claro. Hay unos temas bien complicados en la preservación, que es cuando entramos en los códigos. Claro, claro. Y cuando tocamos un edificio histórico y tenemos que atemperarlo a la electricidad, a los cambios, a que antes solo tú pasabas un cable, ahora pasas 4. Y de repente antes tú decías, en una ranurita pequeña yo pasaba un tubito, ahora pasa, y tú llegas al edificio y mueres porque te hicieron una cavidad de este ancho. Wow, ahí es que hay que ser bien creativo para no destruir el edificio con la infraestructura. Y te hago una pregunta sencilla. Estamos a punto de llegar a la pausa. Reutilización adaptativa. Tenemos un edificio que tenía un propósito en el pasado. Queremos salvar el edificio, pero ese propósito ya caducó. ¿Cómo entra ese concepto de reutilización adaptativa aquí? Eso tiene un nombre que se le llama rehabilito. Cuando yo rehabilito, yo doy un nuevo uso a una estructura histórica. Y es rehabilitación adaptativa. Y es el pan nuestro de cada día. Es bien difícil usar un edificio como él era originalmente. Muy pocos edificios. Recientemente estuve en España visitando a mi hijo y estuve viendo una antigua iglesia en Salamanca, que hoy día está la tienda Zara. Okay. Y la tienda Zara monta todos sus escaparates flotando independiente sin tocar la estructura. Montando el respeto. Tú puedes desmontar la tienda y la iglesia está ahí. Eso es un ejemplo maravilloso. Y otro que invitamos a los que nos escuchan, a los que visiten la ciudad de Ponce, que visiten la Escuela de Arquitectura y Diseño, que es Forteza, el edificio Forteza. Tienda. Es un edificio de 1926, primer edificio de planta libre y de hormigón armado, que cuando cambian las posturas de construcción en Ponce después del terremoto del 18, y el edificio había quedado en desuso, la universidad lo adquiere en el año 2008-2009, y hoy día esa es la casa de la Escuela de Arquitectura y Diseño hoy día. Estamos en la casa, correcto. Y estamos ahí, el edificio funciona y tú todavía puedes ir y percibir el edificio original. Se trabajó con mucho respeto, los elementos a la temperación, a las necesidades actuales de ese edificio. Se hicieron así con mucho respeto. Tú todavía logras percibir el edificio original. La esencia del espacio. Correcto. Y a la misma vez el edificio funciona excelentemente como escuela de arquitectura. A la misma vez que entonces se están generando los nuevos diseñadores con ese nivel de sensibilidad, llamemos, ¿verdad? Así que ciertamente edificios Forteza, y distintos edificios que se han trabajado, ¿verdad? Puerto Rico ha trabajado muy bien con esos temas de respeto a normativa y de buscar respetar nuestro acervo histórico. Yo creo que eso ha sido bien, bien bueno, porque entonces eso es el legado que dejamos a las próximas generaciones, ¿verdad? Sí. De hecho, María Luisa Cerrillo, la arquitecta que nos entrenó en todos estos temas de patrimonio con el 5º centenario, tenía una frase que decía,
es mejor un mal uso que el desuso. Claro, claro. Magda, gracias por estos temas. Amigos, este es el momento de hacer una pausa. No se retiren porque al regresar continuaremos nuestro diálogo sobre Ponce abre sus puertas. Regresamos en breve a Espacio Común. Donde la arquitectura y el diseño recorren la ciudad y se convierten en herramientas para tu vida. Conecta con Espacio Común. Comunícate a espaciocomún@pucpr.edu. Porque tú eres parte de nuestro espacio. Espacio Común. Una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estamos de vuelta con ustedes en este su programa Espacio Común. Saludamos a los radioescuchas que nos sintonizan desde Católica Radio y a los amigos que disfrutan de nuestro programa en las diferentes plataformas digitales. Retomamos la conversación con la profesora Magda Baldina García, coordinadora de la Unidad de Conservación Adaptativa y Preservación del Programa de Arquitectura en la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón, para continuar nuestro diálogo sobre el tema Ponce abre sus puertas. Y hablábamos en un principio, la primera mitad del programa, que la verdad es que Ponce abrió sus puertas en el año 2009 cuando aceptó la propuesta de una escuela de arquitectura en aquel momento y hemos tenido una relación simbiótica, ¿verdad? Ha sido un placer para profesores, administradores y estudiantes gozarse la ciudad, trabajar con la ciudad, y la ciudad nos ha recibido siempre con los brazos abiertos, así que hemos estado en esa empresa en conjunto, por decirlo así. Ha sido bien interesante y hablábamos de que la ciudad, el centro histórico de Ponce, ubicada a la escuela frente a la Plaza de las Delicias, casi frente al Parque de Bombas, le da un excelente muestrario de ejemplos arquitectónicos a nuestros estudiantes cada vez que entran, salen de la escuela. Y hablábamos un poquito ahorita del efecto y nos comentabas cosas bien interesantes, Magda, tú como profesora de la escuela desde el principio, como especialista en preservación histórica, pasada directora del centro histórico. ¿Cómo tú ves el asunto? ¿Cómo has visto en estos años los estudiantes interactuando con los edificios, interactuando con el centro histórico de Ponce? Pues te comentaba, Pedro, que no es tan solo la unidad de preservación. Yo creo que la escuela se ha apoderado de la ciudad. Y la ciudad es, como decían, nuestro laboratorio, ¿verdad? La tenemos para experimentar con la preservación, con los edificios, con las estructuras históricas, con la historia de la ciudad. Porque la historia la tenemos en vivo, ¿verdad? Además del contexto urbano. Y es una simbiosis bien interesante porque la ciudad nos sirve a nosotros y nosotros le servimos a la ciudad. Le servimos a la ciudad no tan solo desde el punto de vista de la profesión que estamos preparando y educando, ¿verdad? Además que estamos reutilizando una estructura maravillosa en el mismo centro de la ciudad frente a la plaza. O sea, se recupera edificio y se da ejemplo de rescate de estructura. Pero nuestros estudiantes se adueñan de todo porque nuestros estudiantes habitan, ocupan, ayudan a la vida de la ciudad. Claro. Visitan las estructuras donde van a comer, donde van a cenar, donde van a salir a lo que sea, como dicen, a janguear por la noche. Claro. Así que es una relación súper chévere y la ciudad depende de eso, de la vida de la gente. Y Ponce ha sufrido muchos daños de vacío de vida por muchos años. Con Ponce en Marcha obviamente vino un empujón grandísimo. Claro. Después tuvimos una serie de eventos que hablaremos más adelante que nos han hecho mermar una serie de cosas y han hecho mucho daño, pero estamos en ese momento y la escuela se ha mantenido y los estudiantes se han mantenido. Yo diría que esa escuela, como diría Hernández Colón, contra viento y marea, se ha mantenido. Y no importa que haya pasado huracán, terremoto, pandemia, nuestros estudiantes han estado activos y todo ha sido educativo para la escuela. Sí. Lo bueno y lo malo. Claro. Así que hay que aprender de lo malo y tener oportunidades. En ese sentido es como un laboratorio viviente la escuela, pero habita en un laboratorio viviente porque los estudiantes ven el proceso, la evolución de la ciudad y la escuela evoluciona, ellos evolucionan. Ahora tenemos egresados que son facultad, ahora tenemos egresados que están trabajando en el mismo municipio, están proyectando también, o sea que se ha dado una relación bien buena. En ese sentido, los estudiantes han podido a través de estos años trabajar con distintos tipos de estructuras. Uh-huh. Y en algunos de los cursos que tú llevas dando todos estos años, documentan esas estructuras, muchas de ellas estructuras públicas y estructuras privadas. A las estructuras públicas,
ellos han tenido acceso, ¿verdad? Ustedes hacen proyectos de documentación donde miden el edificio y lo trabajan. De hecho, yo te diría que de las documentaciones más hermosas que pudimos hacer fue la Casa Pou en colaboración con el Castillo Serrallés. Okay, claro. Y esos son unos temas bien interesantes porque entramos en colaboración también con las entidades, ¿verdad? Con el grupo del patronato del Castillo Serrallés, que ayudan tanto a esta ciudad. Así que hicimos unos as-built, unos planos de documentación existente maravillosos. Porque claro, para poder trabajar un edificio histórico, lo primero que hay que hacer es documentarlo. Claro. Además de buscar su trasfondo histórico para tomar las decisiones correctas. Ahora, hay mucho interés a veces en trabajar o en poder ver esos edificios, esas estructuras históricas que están en manos privadas. Y eso puede ser pues mucho más complejo, obviamente, ¿verdad? ¿Se ha trabajado la escuela con edificios? ¿Se han podido documentar? ¿Se han hecho coordinaciones con los entes privados para que la escuela ya tenga acceso y los estudiantes puedan incluso practicar con edificios privados? Hemos tenido oportunidad de interactuar con estructuras privadas, porque especialmente a través del curso que se da de técnicas de restauración en el de ARAC 201 que da el profesor Roberto García, conocido como Pío. Él ha tenido la oportunidad de que se encuentra trabajando algún proyecto privado de rescate de estructuras históricas y hemos podido llevar a los estudiantes, porque los dueños nos han permitido que el estudiante vea y visite ese tipo de estructura. Hemos tenido más interacción activa en edificios del municipio o en edificios cuando estamos con el Instituto de Cultura, que como tú muy bien dices, son edificios públicos. Porque en los casos de talleres hands-on, hemos enseñado a nuestros estudiantes a hacer prácticas a mano, que aprendan a hacer la ejecución de la restauración, del proceso de rescate, en unos cursos de verano que son precisamente para práctica. Lo hemos hecho en el Museo de la Historia de Ponce, lo hemos hecho en el Castillo Serrallés, y no hemos estado interviniendo en estructuras privadas, porque una vez entras en una, abres una caja complicada, porque entonces todo el mundo pediría que se la arregle su casa. Pero sí hemos tenido oportunidad de visitar proyectos privados. En la bodega de Méndez también nos abren las puertas y nos han permitido ver distintas técnicas de restauración. Pero también es un local que todo el mundo puede visitar. O sea, lo más difícil es entrar cuando es privado. Ahora, tú y yo conocemos que hay un acervo de conocimiento, hay excelentes ejemplos de distintos momentos históricos dentro de esas estructuras privadas, ¿verdad? Estructuras públicas y estructuras privadas. Y eres modesta y no lo mencionas, pero te quiero preguntar, te quiero emplazar aquí, ¿verdad? Dios mío. ¿Verdad que la unidad que diriges por todos estos años, llevas 17 años coordinando la unidad de preservación en la escuela? Ustedes hacen un evento que precisamente se llama, como estamos llamando a este programa, Ponce abre sus puertas. ¿Nos puedes explicar un poquito cuál es el concepto de ese evento? ¿Qué es lo que persigue? Pues precisamente ese evento persigue darle la oportunidad a la comunidad en general, a aquellas personas que no tienen la oportunidad de ver qué pasa en otras estructuras, de ver cómo son estas estructuras por dentro. Yo creo que de las cosas que siempre se le señala a los estudiantes, usted camina por las calles y mira y dice, qué linda esa fachada, qué bonita esa fachada, hay que conservar la fachada, pero la esencia de la vida de esa estructura está dentro. El espacio. Y el espacio es el espacio habitable. De hecho, la fachada es de la gente en la calle. El edificio interior es de la persona, es de su dueño. Y cuando el dueño nos abre su espacio, yo digo que es que nos abre su corazón, nos permite entrar a sus espacios más íntimos, que no todo el mundo puede entrar a menos que seas amigo del dueño. Entonces, darle la oportunidad a las personas que vean cuál es el valor de las estructuras realmente. No es simplemente el criterio fachadista. ¿Por qué tenemos que educar a la gente que estas estructuras tienen un valor más allá de la fachada? Entonces, abrimos las puertas. Digo abrimos, me incluyo. Yo no tengo ninguna casa que amo, pero consigo que todos los dueños, con mucho amor y mucho respeto, nos abran sus casas y compartan su espacio del diario vivir con la gente que viene del público. O sea, el público, yo digo el común, el que nosotros queremos interactuar, porque nosotros queremos que nuestra escuela trabaje para la comunidad. Y no es la comunidad inmediata. Cuando abrimos las puertas, yo me acuerdo que han venido personas al Ponce abre sus puertas de Estados Unidos que dijeron, yo quiero visitar esa casa y yo siempre la he querido ver. Y viajé para venir a verla. Claro. Así que esto nos da una oportunidad maravillosa de poder disfrutar
de esos espacios. Pero explícanos, ¿qué es esto? ¿Esto es un recorrido? ¿Qué es esto? Esto es un evento. Es más que un recorrido, porque es una preparación que conlleva mucho trabajo detrás, que gracias al apoyo que he tenido siempre del decanato, de la escuela, de la universidad en general, de los estudiantes, de los profesores, de personas como tú, que se envuelven siempre en todos estos procesos. Es un evento completo porque es un evento educativo. Nosotros enseñamos desde la historia de la propiedad, desde cómo por qué el dueño decide tener la propiedad, cómo se habita ese espacio. Cuando hay obras de arte se habla, en el caso hicimos un Ponce abre sus puertas en la Alhambra, que fue espectacular, que teníamos obras de arte de Río Rey en las casas en el interior. Así que se hablaba de toda la obra que conlleva esa casa, de toda la arquitectura, todo el proceso de diseño. Y estos eventos los hemos hecho, hemos tenido, una de las actividades se hizo hasta en recorrido en las Citras, que el municipio siempre colabora con nosotros, además del Instituto de Cultura. En las Citras íbamos y en las Citras los profesores en distintos turnos de guagua iban hablando por los micrófonos, narrando la ciudad. Se narra la historia de la ciudad, se narra la historia de la casa. O sea, que vamos de lo general a lo específico hasta que llegamos a esos rincones de las casas. Y nuestros estudiantes se entrenan. Hay un libreto bien preparado. Ellos practican muchísimo, aprenden muchísimo. Y hasta los mismos dueños dicen, wow, yo no sabía eso de mi casa. Claro. Así que es un momento maravilloso, es un compartir maravilloso. O sea, que es un evento donde se invita al público general, ¿verdad? Se habla al público general, es gratuito. Sirve para créditos de educación continuada. Para los arquitectos. O sea, para los profesionales. O sea, que cubrimos todas las bases. Y en ese sentido, las personas pueden ir, reciben una explicación, ¿verdad? Se le narra la historia del edificio, algunos elementos importantes del edificio, porque ese edificio es importante para el contexto histórico, para el centro histórico. Y las personas pueden entrar a esos edificios. Las personas entran a esos edificios. Hablaste de ediciones pasadas. Háblame de ediciones pasadas. Esta no es la primera vez que se hace. No. Esta es la cuarta edición. Ok. La primera edición se hizo primero en el 2014. Siempre lo hacemos cerca del mes de abril y mayo, porque toda esta historia viene porque mayo es el mes de la conservación. A nivel global. A nivel global. Y dando un poquito a la pregunta anterior, ¿por qué se hace? Tú dices, porque ¿qué evento yo puedo hacer para que la gente participe de esto que no sea privativo de la escuela? Pues vamos a abrirlo a la gente, vamos a abrirlo a la calle. Y entonces ahí es que viene este Ponce abre su puerta. Ese primer Ponce abre su puerta, yo no tengo el número a la mano exacto, pero se entraron alrededor de 30 y pico de estructuras. Los dueños de las casas, nosotros nos abrieron sus puertas, nos ponían comida en las casas, nos recibían. La oficina, nunca se me olvida, Pedro Ortiz Álvarez nos puso un buffet, que aquello era una cosa maravillosa. En el Hotel Ponce Plaza nos tenían otro buffet. En el Meliá hicimos un cierre con Abel Misla y acabamos en la terraza casi a las 6 de la tarde. La gente no se quería ir. Y tuvimos un evento maravilloso de ese recorrido de todo el día. Ese evento fue maravilloso en el pueblo y se visitaron casas de todas las escalas, de todo tipo, y entre ellos las estructuras del Instituto de Cultura y del municipio de Ponce, que en aquel momento estaban todos en buen estado. Tenemos que hablar que fue 2014. Sí. Tuvimos una oportunidad maravillosa. Pero hablaste de la Alhambra también, ¿verdad? En el 2016 tuvimos el primer Alhambra, Ponce abre sus puertas, la Alhambra. Trabajamos toda la narrativa. Ahí fue que nos movimos desde el aula magna. Tuvimos una apertura maravillosa desde el aula magna, dando una introducción. En la Escuela de Arquitectura. En la Escuela de Arquitectura. Y de ahí salimos. Nos movimos en el Citras. Siempre vamos en grupos controlados, con guías que son profesores y estudiantes, narrando todo el tiempo. Esto no es un recorrido callado, es un recorrido proactivo de preguntas todo el tiempo, hasta que llegamos a las casas y vamos por grupos controlados entrando. Hay un tema que es bien importante, que lo quiero aprovechar y decir, que es que cuando se hacen estos recorridos no se permite que se tiren fotos en el interior de la propiedad, y no es que seamos restrictivos, es que ellos nos abren su espacio y su corazón, pero no es para que estemos en Facebook diciendo, mira el cuadro que tiene él aquí, lo que tiene acá. No, hay que respetar mucho a los dueños de esas propiedades. Pero en la Alhambra todo era privado. Todo era privado. O sea, que abrieron las puertas literalmente. Todo era privado y tuvimos un evento de cierre maravilloso. Y después vino el segundo Alhambra. Son 2 ediciones de la Alhambra. La Alhambra última fue 2019, que llegaron alrededor de 300 y pico de personas. Sí, yo me acuerdo, maravillosa, Una cosa maravillosa. Y tuvimos también una recepción por parte de los dueños espectacular. Y se hizo una publicación, se hizo un libro de Ponce abre sus puertas del 2019. Que está disponible, las personas lo pueden ver. Lo pueden obtener en formato digital en la página de internet de la escuela, PUCPR, ead.pucpr.edu.
La edición actual, estamos hablando de eso porque este año, 2026, hay una edición nueva de Ponce Abre sus Puertas. ¿De qué es la edición de este año? Esta es una edición bien especial, porque tiene un propósito adicional a todo el que tenía el anterior. Y esta vez yo quiero mostrar un poquito lo que yo le llamo los héroes anónimos. Okay. Estos héroes anónimos son los dueños de propiedades que sufrieron unos terribles daños por los terremotos del 2020. Uh-huh. Y estas personas rescataron sus casas con sus propios fondos, sin tener apoyo exterior de ningún tipo. Bootstrapper, como decimos. Eso es así. Y esas personas, lo más maravilloso de este Ponce Abre sus Puertas es que cada uno tiene una historia bien diferente. Todas sufrieron daño, pero tienen historias diferentes porque todos tuvieron unos motivos diferentes de por qué yo rescato la estructura. O sea que, Magda, déjame ver si te entendí. Quiere decir que este año estamos hablando no solo de entrar a edificios públicos y algunos privados, entender la historia original del edificio, pero entender también el trabajo que se hizo para mantener, o en algunos casos restaurar esa estructura, o sea, rescatarla para que todavía la tengamos y esté disponible para la nueva generación. Para que todavía la tengamos para las nuevas generaciones y ellos aportan a la ciudad porque ese edificio todavía está en pie. ¿Cuándo es el evento? Ahora mismo las personas que nos están escuchando quieren saber cuándo es el evento. Cuéntanos un poquito. El evento es el 18 de abril. Está estratégicamente la fecha. Después que pague las contribuciones y se sienta deprimido, visite Ponce Abre sus Puertas. El 18 de abril a las 8:30 de la mañana se abren las puertas de nuestra escuela para hacer lo que es la parte del registro físico. Uh-huh. Porque tiene que hacer un registro previo. Si usted no se registra, pierde la oportunidad. Esta vez los espacios son limitados. Uh-huh, claro. Porque tenemos unas estructuras un poco más delicadas y tenemos que limitar el grupo, ¿ok? Yeah. Vamos a estar trabajando de manera especial con cada grupo. Vamos a tener esta vez QR, porque ahora estamos modernizados. Déjame decirte que en la pantalla, para los que nos ven en podcast, en las redes y en los canales, estamos viendo el cartel promocional. Está bello ese cartel promocional de el evento. Que es diseño de una exalumna de la escuela, que ahora es arquitecta licenciada, Cristín Martínez, lo tengo que decir. Excelente. Y en la pantalla estamos viendo el código QR en donde los que lo están viendo en podcast pueden escanear y hacer registro ahí directo. O si no se siente cómodo escaneando el QR, pues puede utilizar, puede llamar por teléfono, el 787-841-2000, la extensión 1310. Ese es el teléfono de la Escuela de Arquitectura y Diseño. Y entonces registrarse para el evento, decir cuántas personas, ¿verdad? Y sí, entonces, diga cuántas personas, porque si usted llama uno, pero son 5 en la familia, dígalo. Porque como le digo, los espacios están limitados y cuando llenemos ya se cerró. Claro, y ese día las personas tienen que llegar a las 8:30 de la mañana a la Escuela de Arquitectura y Diseño. A la Escuela de Arquitectura y Diseño le vamos a poner su bandita de color que corresponde al grupo que lo va a estar guiando. Son grupos excelentes, son grupos de 25 personas y van a estar acompañados por estudiantes y profesores. ¿Qué se va a ver? Pues mira, se van a ver estructuras, se va a ver un poquito de cada cosa. Se van a ver residencias privadas, oficinas que están trabajando, oficinas de dos tipos. Tenemos oficina de contabilidad, tenemos oficina de arquitecto, de hecho una del arquitecto Luis Ayala Rubio, que también nos demuestra que cree en el centro doblemente. Claro. Y está establecido en uno de los edificios que yo le digo el rascacielos de Ponce, porque es el único edificio de 3 plantas de ladrillo, que es lo que antes le decían el Capricho, y ahora es de las empresas Serrayes. Mi mamá me compraba mis primeros trajes, gabanes y pantalón, sí, en el Capricho. Así que vamos a ver el Capricho y vamos a entrar en estructuras comerciales como es la bodega de Méndez, que mucha gente va allí, se toma el vinito y no se da cuenta de todo lo que se ha hecho para rescatar eso. Y cómo se hizo el rescate de eso. Y hay un edificio bien especial. Bien especial que yo creo que toda la gente está esperando por entrar a este edificio. Está en sus últimos detalles ya de construcción, pero la alcaldesa nos ha dado la oportunidad de que entremos al Teatro La Perla de Ponce. Wow, háblanos de eso. Ese teatro está cerrado desde el huracán María. Así que ha sido una obra que ha sido maravillosa, el rescate de esta estructura, porque tuvo los daños de María y después vino el terremoto. Sí. O sea, que es esta historia de que nunca acabó. Así que la alcaldesa que nos está dando la mano con esto directamente nos dijo, si yo quiero abrir las puertas del teatro para que le demos un gustito a este grupo que va a empezar a entrar, es el grupo privilegiado, que va a empezar a entrar al teatro después de tantos años cerradas las puertas. 9 años cerrados, se va a abrir
En Ponce abre sus puertas. En Ponce abre sus puertas para esta visita, porque su inauguración oficial ya se anunciará obviamente con la alcaldesa. Como un pre-opening, por decirlo así. Es un pre-opening. En el cartel estamos viendo dibujos, ¿verdad? De algunas de las estructuras que vamos a estar mirando, ¿verdad? Y que se van a estar visitando en ese día. Obviamente, pues, yo les he acompañado a ustedes en otras de las ediciones. Y así que lo puedo decir desde mi punto de vista como testigo y participante, es maravilloso lo que se pasa allí, el componente educativo, lo que se aprende, las anécdotas que se cuentan, ¿verdad? Y uno sale de allí ilustrado, ¿verdad? Ilustrado. Y te comento, una de las personas que va a estar con nosotros, que tengo que públicamente agradecerle todo lo que hace, es Jaime Jordán Frau, que preside el nodo. Y una vez ocurrió lo del terremoto, el nodo estuvo presente para empezar a apuntalar esas estructuras y es quien tiene aguantada todavía la mitad de la calle Reina. Claro, sí. Claro. Eso se hizo a través de una iniciativa, pero si quieren escuchar la historia completa, Jaime Jordán va a estar en persona dándonos la narrativa, ¿verdad? Qué bien. Además de que nuestra escuela de arquitectura documentó todo lo que ocurrió después del terremoto y hay unos documentos bien importantes de varias secciones de la escuela, desde preservación, estructura, que se hizo una documentación completa. Y si usted quiere saber qué pasó en el terremoto del 2020, en la escuela están los documentos. Y la escuela también documentó lo que pasó después del huracán María. Y se hizo una publicación que también se puede bajar gratuita. Ojos, María. María por mis ojos. María por mis ojos. Y también está publicada en el website de la escuela, ead.pucpr.edu. Nuevamente, Magda, el evento Ponce abre sus puertas. Llegamos a la aula magna y de ahí se organizan los grupos y salimos a hacer... ¿Van a tener una meriendita? Okay, para que sobrevivan el camino. Y salimos para hacer unos recorridos y ver estas maravillas, edificios públicos y algunos edificios privados donde vamos a poder no solo verlo desde el exterior, nos van a abrir las puertas, vamos a poder entrar. Nuevamente, ¿cuándo es el evento y qué hay que hacer para participar? Para participar, les invito a que se registren en el código QR que aparece en la promoción de la actividad. Si no, llamando a la Escuela de Arquitectura al 787-841-2000, extensión 1310, y apúntese todos los que vayan, ¿ok? Es importante porque, como les dijimos, la actividad es limitada. Es sábado 18. Es después de Semana Santa. Así que es un evento que usted esperamos que disfrute muchísimo. Cuesta. Al igual que nosotros. Es gratis. Es gratis. Así que todo lo que usted va a recibir es gratis. Este conocimiento y esta experiencia de vida que va a tener es gratis. Está programado bastante estricto el tiempo. Estamos empezando 8:30, para las 9 comenzar aula magna, la parte protocolar. A las 10 de la mañana la intención es que salgamos ya de la escuela. Y entonces empezamos el recorrido dividido en 5 grupos. Usted nunca se va a quedar sin entrar a algo, porque vamos a estar como tipo machina entrando y saliendo de estructura. Claro. Y además va a tener en algunos casos los dueños y los profesionales que intervinieron en el rescate de la estructura también. Muy bien. Importante enfatizar, los profesionales de la arquitectura pueden obtener hasta 5 horas crédito por participar del evento y es algo que es libre de costo también para los profesionales, así que lo mismo, es cuestión de o escanear el código QR o llamar a la escuela y participar. Van a tener las listas de asistencia del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico a la entrada de la aula magna para que obtengan sus créditos de educación continuada. Agradecemos mucho a ti, Magda, por tenernos, al decanato por la oportunidad de volver a hacer el Ponce abre sus puertas, al arquitecto Manuel y el director Hernández también, que sé que te han estado apoyando en todo este proceso. Y incondicional me dijo, dale, vamos a abrir las puertas nuevamente. Qué bien, qué bien. Y a Mirta y a Jonathan, que nos dan la mano con esto, con todo el apoyo de reclutamiento de todo el backup que tenemos para esto. Pero hay que agradecerte a ti por la idea desde el año 2014, las coordinaciones con todos los dueños, con el municipio, con todo lo que hay que hacer para este evento. Montar estos eventos no son fáciles, pero luego entonces la gratificación que se obtiene cuando uno escucha los comentarios de las personas que participan en estas pasadas 3 ediciones y ahora la 4ª es maravilloso. Así que gracias, Magda, por el evento y gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por la oportunidad. Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Esto fue Espacio Común, el foro interdisciplinario donde la arquitectura, el diseño y la ciudad se piensan, se comparten y se viven. Sus opiniones son importantes, por lo que entonces les invitamos a que compartan sus comentarios. Lo pueden hacer haciendo comentarios, sugerencias o ideas, escribiéndonos a nuestro correo electrónico espaciocomún@pucpr.edu. Los esperamos todos los jueves en Católica Radio 88.9 y 89.1 de la FM.
y cada viernes por el canal de YouTube de la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón y por el canal Huellas del Futuro de la PUCPR. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. Donde la arquitectura y el diseño recorren la ciudad y se convierten en herramientas para tu vida. Conecta con Espacio Común. Comunícate a espaciocomún@pucpr.edu. Porque tú eres parte de nuestro espacio. Espacio Común. Una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.